Hola X, así que acabo de terminar una pasantía muy interesante. Déjeme darles un poco de contexto. Fuimos a una ronda de bares con 3 amigos. Los 4 recorrimos bares toda la noche emborrachándonos severamente a medida que avanzaba la noche. Un par de pintas por bar, más o menos. Eran alrededor de las 11 cuando llegamos a nuestro cuarto bar. Íbamos a bares que normalmente no iríamos por esa sensación de aventura. Encontramos que el cuarto bar era una especie de edificio de la era Tudor como en la foto, pero cubierto de hollín. Entramos, hicimos el ritual habitual, bebimos y charlamos, luego nos fuimos. Mientras estábamos bebiendo, un tipo se acercó a nuestra mesa. Llevaba un abrigo negro, tal vez un trench, pero se veía bastante bien, no era de cuero, con un cuello emplumado y un sombrero de ala ancha con una pluma negra. No sé cómo se llaman, pero son similares a los sombreros de chulo. Se sentó, sacó unos dados y un vaso y nos preguntó: ¿alguno de ustedes, caballeros, se considera un jugador? Tenía un acento tejano muy marcado. Estábamos bastante borrachos y yo fui el único que aceptó el desafío. Ambos apostamos por el resultado de los dados, 3 en total. Si el número elegido salía en 2 dados, esa persona ganaba. Estuvimos jugando varias rondas, ganando y perdiendo un par de libras aquí y allá. Para ese momento, yo había ganado unas 6 libras. Mis amigos se fueron al bar a pedir una siguiente ronda de pintas. Entonces el jugador me propuso que subamos la apuesta. Si yo ganaba, me quedaba con su sombrero. Era un sombrero bastante bueno, pero si él ganaba, tenía que hacer algunos trabajos en su casa por dinero. Era un ganar-ganar y yo estaba entre trabajos, así que con un poco de dinero en el bolsillo estaría bien. Además, si ganaba, ese sombrero sería mío. Para resumir, perdí cuando el tipo sacó triple 3. Él simplemente sonrió, me dio una extraña moneda de oro con un símbolo y se fue. Confundido como la mierda porque no sabía dónde ir para conseguir el trabajo, simplemente lo dejé pasar. Mis amigos regresaron y seguimos bebiendo y continuamos nuestra noche. Me desperté el día siguiente, y el domingo transcurrió normalmente a pesar de la resaca, pero el lunes es cuando todo comenzó de verdad. Me subí al autobús hacia el centro para arreglar una reunión de trabajo. No presté atención a nada más que al emulador de mi teléfono. Estaba empezando a hacer sorprendentemente calor para un invierno británico. La música estaba algo estática en ese momento. Uno a uno, la gente se bajaba del autobús parada tras parada hasta que quedamos unos 3 en él. Todo ese tiempo había mirado por la ventana y no había prestado atención a los alrededores aparte de comprobar dónde estaba. Fue estúpido de mi parte, ya que me habría dado cuenta antes de que había estado yendo de ida y vuelta por la ruta del autobús. La estática seguía aumentando en mi teléfono, lo atribuí a los auriculares de mala calidad. Miré alrededor a los pasajeros y solo vi un tipo realmente alto y delgado encorvado, una chica baja que jadeaba de vez en cuando con el pelo muy grasiento y un tipo leyendo el periódico. En ese momento, el autobús estaba saliendo de la ruta por calles por las que ni siquiera había pasado, a pesar de vivir en la ciudad toda mi vida. El autobús se detuvo y entró el maldito jugador de nuevo, sombrero y todo. Se sentó a mi lado y el autobús volvió a ponerse en marcha. Lo siento, muchacho, pero una apuesta es una apuesta. Estoy seguro de que lo entenderás. Estaba un poco preocupado por los acontecimientos actuales y simplemente pregunté qué debía hacer para pagarle la apuesta. Solo bájate cuando lleguemos a mi parada. Pasamos por un túnel largo y de repente la ciudad lluviosa y nublada de un lado cambió a un atardecer en el campo como en la foto. Estaba resistiendo a perder la calma y el jugador simplemente habló. Cálmate, muchacho, pronto estarás allí. Miré hacia afuera en la oscuridad y vi movimiento. Asumí que era hierba. Examinando más de cerca vi que eran cadáveres, miles de ellos, encadenados y flotando y balanceándose entre sí, como si estuvieran bajo el agua luchando por llegar a la superficie. Estaban tan apretados y ondeando al unísono como la hierba alta en la brisa. Literalmente, no podía sacar esa imagen de mi cabeza. Solo miré mis rodillas por el resto del viaje. El autobús se detuvo y los otros pasajeros se bajaron. El tipo del periódico tenía jodidas marcas de arañazos por toda la cara. El tiempo se agota, muchacho. No mantengas esperando a Jewal. Me sacó del autobús, apuntándome con un paraguas hacia la salida. Estaba en un estado de shock paralizado,
así que simplemente lo seguí obedientemente como un perro con correa. Bajé del autobús detrás de él y simplemente dijo: «Muchacho, bienvenido al infierno». Empecé a entrar en pánico y comencé a hiperventilarme. Explayé sobre lo que hice para llegar allí, por qué yo y que no podía ser mi momento aún. Él me dijo que me relajara, que simplemente cumpliera mi trato y volvería en poco tiempo. Él siguió caminando y yo simplemente lo seguí. Caminamos un poco aquí y hubo algunas vistas bastante locas, pero eso ralentizaría la historia, así que las compartiré después si están interesados. Después de un tiempo llegamos a su edificio de oficinas. Era inmensamente alto y prácticamente apareció de la nada. La entrada era suntuosa. Tenía una fuente en el vestíbulo. El agua no se veía muy bien, más bien como aceite puro con trozos dentro. Tomamos el ascensor hacia arriba. Ya sabes, ese sentimiento en el que tu masa parece cambiar cuando estás en un ascensor fue así, pero era más fuerte. Bajamos en un piso y todo el lugar era completamente negro. Ni siquiera podía ver los bordes de las paredes donde se encontraban con el piso. Parecía un vacío. El tipo me entregó una fregona y un cubo, y prácticamente me puse a trabajar sin cuestionarlo. La sustancia negra era como una especie de brea negra, pero la fregona parecía repelerla instantáneamente y satisfactoriamente. Me llevó unas buenas 3 horas más o menos, pero lo hice. Cuando terminé, salí a un balcón y me fumé un cigarrillo en un rincón. Todavía estaba bastante asustado en este punto. Pasó un poco de tiempo y el tipo del juego volvió y me agradeció por mi trabajo y me llevó unos cuantos pisos más arriba. Esta vez, el ascensor se abrió a un jardín, algo así como uno en medio del campo. Se podían ver filas de vegetales cultivados espaciados uniformemente. Él me entregó una cesta y me dijo: «Llénala y ten cuidado porque muerden». Me confundí, pero aún estaba en ese estado de querer terminar y marcharme, así que obedecí. Era un campo grande que se extendía hacia adelante durante kilómetros, y la única interrupción notable aparte de los setos parecía ser el pozo del ascensor que simplemente seguía hacia arriba sin fin. Empecé a arrancar vegetales, si es que se les puede llamar así. Tenían partes superiores verdes como plantas, pero al sacarlas, la otra mitad se parecía a un gusano gigante con una mandíbula espinosa y dentada. Estaban vivos y se retorcían como locos tratando de morder mi muñeca. No podían alcanzarme del todo, aunque algunos mordieron mi sudadera y la arrancaron un poco. Llené la cesta, a pesar de que tardé 10 veces más de lo que pensaba. La cesta era mucho más grande por dentro. Terminé y luego, después de unos 4 o 5 minutos, el jugador volvió. «Buen trabajo, muchacho. Esas cosas no son las más amigables». Le pregunté qué era este lugar y me dijo: «Este lugar, bueno, esto es una granja, pero si estás pensando en el edificio, entonces estás en la Torre Emporium». Me llevó algunos pisos más e hice algunos trabajos que tenían algunos cambios algo extraños o aterradores. Realmente, en este punto pensé que solo la curiosidad me estaba evitando volverme loco, pero resulta que era debido a la moneda que el tipo me dio en el bar. Una especie de sello de mente, se explicó. Te mantiene a salvo de volverte loco si tienes uno. La moneda se veía así, si recuerdo bien. No tengo idea del símbolo, pero el jugador dijo que era importante. Me subí de nuevo al ascensor y esta vez bajó. «Gracias por tu ayuda, muchacho. Hay algo en ustedes los mortales que me gusta. Todos son un grupo confiable cuando se necesita». Llegamos al vestíbulo de nuevo, y ahora estaba lleno de figuras extrañas y perturbadoras, de demonios o criaturas infernales. No parecían prestar atención a mí, así que oculté mi miedo lo mejor que pude. El jugador me llevó afuera y el autobús estaba esperando allí. «Ahora, muchacho, simplemente le das al conductor la moneda y te llevará directamente de vuelta a casa. Y, antes de que lo olvide, me dio una pequeña bolsa de cuero y me dijo que la abriera cuando regresara y no antes. Eso te conseguirá un favor con el jefe cuando lo veas». Subí al autobús y medio me quedé dormido involuntariamente. Después de un largo viaje en autobús, parecí despertarme en el autobús de regreso como estaba en el segundo post antes de que se calentara. Supuse que solo había tenido una pesadilla y fui a mi reunión. Pero cuando llegué a casa, revisé mi bolso y, efectivamente, encontré esa pequeña bolsa de cuero. Dentro había una pequeña llave de puerta en un llavero. El tipo del juego me dijo que me conseguiría un favor. ¿Alguna idea de qué podría ser esto? ¿O cómo podría mantener la llave conmigo cuando muera?
¿Tendría que tenerla en mi posesión o tendría que ser enterrada conmigo? Aquí está. Disculpen por la mala calidad de la cámara. La llave no tiene marcas distintivas y lo mismo ocurre con la bolsa. También hice un boceto muy rudimentario del jugador, aunque en realidad era mucho más alto y delgado que esto.